Buenas tardes, bienvenidos a Tetería Alquimia y bueno, espero que desde ahí, desde donde estéis, os encontréis a gusto en este lugar donde queremos que la gente se sienta de una manera cálida y acogedora. Un lugar donde intentamos fusionar todo lo que es cultura con gastronomía, con el mundo del té y de las plantas naturales. Y luego acercamos también la cultura, hacemos conciertos, hacemos exposiciones de pintura, de fotografía. A mí me parece que es una cosa importante, que puedan mostrar esa obra y que tengan oportunidades no solamente de que la gente los conozca, sino de que bueno, les puedan comprar ese cuadro o esa fotografía que ellos han creado. La gente poco a poco va entrando en esa dinámica. De hecho, por ejemplo, yo ahora tengo ocupado el espacio de exposiciones hasta el mes de julio del año que viene, porque es como un boca a boca y los artistas se van enterando y van buscando ese espacio. Se hacen noches temáticas en las que bueno, pues, puedes estar escuchando música sureña y estar degustando una cena típica del sur de Estados Unidos mientras están sonando blues, por ejemplo. Yo creo que somos un colectivo que vamos peleando y vamos luchando porque la cultura, por poder acercar la cultura a la gente. Difundirlo es difícil, con proyectos como el vuestro es algo que se puede, llegas a más gente, porque si no en el día a día tienes que funcionar un poquito con el boca a boca, con algunos medios, pero bueno, yo creo que un medio de este tipo llega con muchísima más fuerza a más gente. La fidelidad es algo que es muy importante, ¿no? El saber que tienes una gente que le gusta ese lugar y que lo utiliza como lugar de encuentro, eso es importante y es importante, yo creo que para un local tener esa gente. Luego además, pues claro, el ir y venir, el que vayan viniendo a través de las convocatorias, también es otra forma de dar a conocer el sitio. El futuro para mí sería pues eso, un poco el seguir creando, el seguir haciendo cosas cada vez diferentes, el poder ofertar a la gente cosas distintas cada día, no sé, o sea, es seguir creando. Para mí el futuro es crear día a día.